Muy bienvenida a todos los presentes a esta nueva sesión de nuestro ciclo de conferencias, la institución Sonora, con Anaí Mariluán y yo, Claudia Hammerschmidt. Estamos muy contentas de poder saludar hoy al gran cineasta Pablo Nicensson, quien nos dará una charla sobre el tema de la restitución sonora cinematográfica, el Sogún de la Tierra, lo sonoro en Cuentos de la Tierra. Em, y antes de iniciar, como siempre, vamos a presentarlo a Pablo con muchísimo gusto. Ahora todavía no hablé con Anaí, como hacemos, Anaí. ¿Preferís vos presentar? Lo hago yo entonces a Pablo. Ok, entonces con muchísimo gusto. Pablo, te vamos a presentar brevemente para las personas que por ahí todavía no te conocen. Así que, bueno. Pablo Nicensson es cineasta, guionista y docente cuya obra se despliega en la intersección del arte cinematográfico y el compromiso social. Con una trayectoria que abraza tanto la ficción como el documental, Nicholson ha consolidado una voz propia en el cine argentino centrada en indagar los mecanismos del poder, la identidad y la resiliencia humana. Su paso por la ficción ha sido ampliamente reconocido, destacándose especialmente su película Ángel, la Diva y yo de 2000, que le valió los premios a Mejor Película Iberoamericana y Mejor Guión en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. En su filmografía también figuran títulos como Los Espíritus Patrióticos de 1990 y El inquietante caso de José Blum de 1996, obras que ya perfilaban su interés por las narrativas profundamente humanas y sociales. Como documentalista, su mirada se ha vuelto una herramienta de análisis crítico y de transformación. Desde El Rito Sagrado de 2003 hasta su participación en la obra colectiva de Humanos de 2011, ha explorado las tensiones judiciales, penales y de derechos humanos en la región. Actualmente, el director se encuentra abocado a su Trilogía de la Tierra, un proyecto de impronta poética que busca desentrañar el vínculo inescindible entre la humanidad y la naturaleza. Esta serie inició con el documental La mirada del colibrí de 2017 y continuó con la aclamada Cuentos de la Tierra de 2023, una ficción mapuche que ha recorrido festivales internacionales de prestigio como el de Machu Picchu y el FAF de Neuquén, película de la cual hoy nos va a hablar Pablo. Más allá de la pantalla, su labor se extiende al campo pedagógico y comunitario. Como docente en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad del Cine, y como fundador de la Asociación Civil de Grafías, Nicensson ha llevado el lenguaje audiovisual a espacios de encierro y vulnerabilidad, coordinando talleres con mujeres privadas de su libertad y jóvenes en recuperación. Este trabajo ha contado con el respaldo de organismos como Amnistía Internacional, la ONU y el CELS. Miembro activo del proyecto Cine Independiente y exdirectivo de DAC, su figura es un referente institucional que ha integrado comités de evaluación en el INCA. Hoy sus películas y proyectos pedagógicos continúan siendo objeto de estudio en congresos y foros académicos, reafirmando que para Nicholson el cine no es solo un fin en sí mismo, sino un medio para dar visibilidad a lo invisible.
Por eso nos acompaña en esta sesión valorando los marcos de escucha que realzan el contenido identitario de sus historias, trabajando a la par de lo visual. Así que otra vez, querido Pablo, muchísimas gracias por tu presencia, por tu trabajo, por supuesto, y estamos muy ansiosos, ansiosas, ansiosos de escucharte. Así que adelante, por favor. Bueno, en principio, agradecimientos de rigor a la universidad, a Anaí, amiga y música de esta película, Anaí Marilvan. Y me llamó la atención después de haberme convocado que esta conferencia está, según la visión de los curadores, encuadrada en esta cuestión de la restitución sonora. La restitución sonora para la que Anaí ya hace años está trabajando sobre sonidos, voces del pueblo mapuche. Esto dándole después una vuelta de tuerca a la convocatoria de Anaí, digo, wow, qué interesante y me parece, y acá quiero hacer también un paréntesis, de decir que en todas estas masterclass, conferencias, me parece siempre muy importante el vínculo, lo vincular, como me parece también, la verdad que en mi trabajo, Cuentos de la Tierra ha sido una película netamente intercultural. Y entonces, también en esta conferencia, me gustaría que podamos tener el tiempo necesario para dialogar. Porque dije, bueno, restitución sonora, ¿qué querrá decir? En el caso particular de esta película y de próxima película la que estamos trabajando, ¿no es cierto? Entonces, digo, ¿será de alguna forma que eh, Cuentos de la Tierra aporta sonidos que existieron? Cuentos de la Tierra tiene eh, quizás la potestad de traer al presente, o al menos al presente de su estreno. Esta película se ha estrenado en el 2023, un proceso que viene desde la pandemia, así que fueron por lo menos 3 años de rodaje y otros 3 de investigación en Wallmapu. Entonces, digo, bueno, ¿cuáles serán aquellos sonidos que quizás resuenan como preexistentes, como antiguos, como con este peso de cierta esencialidad? Y en esta esencialidad, que muchas veces se llama verdad, que muchas veces se llama médula, bueno, pienso en el trabajo con determinadas materias sensibles que pueden ser imágenes y pueden ser sonidos en el cine o en lo audiovisual, que puedan aportar de alguna manera al universo audiovisual alguna clase de verdad, alguna clase de para el espectador de sentir que hay algo que repercute en lo emocional, también en esa esencialidad que todos llevamos, más presente o más tapado o más oculto. Bueno, estas son las materias con las que estamos muy entusiasmados, trabajando ya hace unos cuantos años y bueno, y sobre esto un poquito quiero hablar y sobre esto un poquito quiero después dialogar. Creo que es una buena oportunidad esto. Eh, Cuentos de la Tierra, quiero contar una cosa y después vamos a dar paso al tráiler.
para quienes no vieron la película tengan, bueno, una idea somera de cómo, cómo se trabaja, cómo se ha trabajado imagen y sonido. Cuentos de la Tierra iba a ser originalmente una película documental. Yo venía trabajando hacía muchos años el, el género documental, muy centrado en temas sociales, profundamente sociales y duros, como se dijo en la presentación de Claudia, bueno, temas carcelarios, temas de adicciones. Y una última película de esta serie documental fue La mirada del colibrí, la que hoy encuadro en esta idea de trilogía de la Tierra. Sería la primera obra de esta trilogía. Las otras dos, bueno, Cuentos de la Tierra, la segunda, que es ficción. Me gustaría contar algo después sobre esta categorización. Y actualmente estamos empezando a filmar una película que llamamos Pu Ñan, que en idioma mapuche significa, los ñan son los protectores de los elementos, son los protectores de cada elemento de la naturaleza. Creo, para el no mapuche, que se puede entender como el alma que rige ese elemento. Por ejemplo, los bosques, un río, una montaña. Todo tiene su ñan, todo tiene su elemento de protección. Entonces, los ñan quería venir a contar que, que toda la naturaleza tiene alma. Y esto me lleva a pensar en los primeros colonizadores europeos de Abya Yala, que sigue ocurriendo hoy día, que para poder avalar para sus adentros y como cuestión política la conquista, se pensaba en los indígenas de estos lugares que no tenían alma, que tenían una categoría racial muy inferior a la del conquistador y que por lo tanto podían ser sometidos, podían ser asesinados. Esta categoría me lleva a pensar en que con la naturaleza, para los conquistadores de hoy, para los explotadores, para los grandes empresarios, eh, ocurre algo parecido, en el sentido de sentir que la naturaleza está a nuestro servicio, que la naturaleza está para servirnos, para engrandecernos, para darnos dinero, posesiones, y que no tiene alma. Entonces, esta carencia permitiría el extractivismo, el, el poder manejar, poder delinear la naturaleza a nuestro servicio. Esto es lo que ocurre en esta primera película. Después vamos a hablar de esto, que es La mirada del colibrí. Hoy estoy particularmente triste, estoy pasando una semana particularmente triste porque acaba de morir el protagonista, Francisco de Amorortu, eh, que dedicó su vida a luchar contra el extractivismo de las mega inmobiliarias, de los proyectos inmobiliarios, especialmente en la zona donde yo vivo y donde él vivía, que es el norte de la provincia de Buenos Aires. La cuenca del río Luján se establecen grandes eh, urbanizaciones cerradas, de élite, barrios cerrados, que mirándolos desde arriba, desde el aire, se ve como la diagramación de las lagunas tienen formas particulares, como de flores, de racimos, eh, y muy rápido nos dio a pensar esta locura de querer modelar el territorio con formas artísticas
digamos, con formas que el hombre decide cómo son. Estos barrios cerrados corrompen los humedales, que son ecosistemas fundamentales, como los bosques, como los mares, como las montañas. Entonces, la corrupción de esto ha creado ya eh, demostraciones de la naturaleza de todo el mal que le hemos infligido, como en grandes inundaciones, en falta de agua y en una serie de cosas que son muy difíciles científicamente de comprobar, pero que ahí están muy rápidamente el resultado de este avance. Por otro lado, grandes empresarios argentinos que han hecho este tipo de terricidios, bueno, se presentan como grandes empresarios, creadores de museos, eh, gente muy destacada de nuestra sociedad, digamos, como una neta falta de conciencia social de, del desastre que estamos haciendo sobre la naturaleza. Esto fue La mirada del colibrí, la primera película de esta trilogía. A partir de ahí, eh, justamente por esta idea de poder seguir profundizando en ver qué es lo que realmente ocurre con la loca relación hombre, humanidad, naturaleza, como cortada, como desvinculada, como terriblemente crítica e inconsciente, es que conociendo un poco de alguna vez que había trabajado allí el mundo mapuche, empezamos con Vivi Suárez a investigar más, a meternos más de lleno, a recorrer los territorios, y lo que iba a ser un nuevo documental se convierte gracias a un premio del antiguo Instituto de Cine en un premio a la ficción. Digamos, este proyecto documental fue transformado a ficción y ganador de un premio del instituto. Entonces, esto hizo que, creo que mmm, casi 20 años después, puede ser tanto, 20 años después, volviera a la ficción después de todo este periodo de realizar documentales. Y la verdad que Cuentos de la Tierra ficción, quiero decir, fue un caso que me sigue resonando como muy interesante, porque es netamente ficción, Cuentos de la Tierra, sus Mm, hay algunos actores naturales. En cine, actores naturales se los llama a quienes no son profesionales. Hay gente que fue elegida o se anima a actuar, tiene la caradurez de poder actuar no habiendo estudiado para ello. Hay algunos de estos actores en Cuentos de la Tierra. Sin embargo, también hay muchos actores profesionales, actrices, y, y esto fue rarísimo porque creo que por una compleja eh, red de circunstancias, hasta el propio distribuidor de la película, cada vez que se refería a Cuentos de la Tierra, decía el documental. Che, y el documental tal cosa, y el documental tal otra. Un crítico de Neuquén, de la provincia de Neuquén, crítico de cine, especialista en esto, me pregunta un día en una entrevista con motivo del estreno, che, Pablo, ¿y la casa que se ve de Luisa Calcunil, gran actriz mapuche, argentina, que participa de la película, la casita que se ve de ella, es la casa de Luisa Calcunil? La verdad que eh, me costó contestar porque no lo podía creer. No, es un personaje de ficción. ¿Cómo va a ser la casa de Luisa Calcumil? Luisa Calcumil no tiene además mucho dinero, le dije, pero vive en una casa. Y esto es una ruquita de un pastor
que realmente mínima y a los fines de poder hacer allí la invernada y después se cambia. No. Cuestión que se la siguió llamando documental. mm, y creo que otro elemento que pesa mucho en esta circunstancia es que se trata de un pueblo originario. Y por estos lares, los pueblos originarios tienen muy pocas películas de ficción realizadas. No es común verlo. Entonces, aquí también sí hay documental, muchísimo. Estas circunstancias son interesantes cinematográfica y sociológicamente, ¿no? Para tener presente. Fue durante la realización de Cuentos de la Tierra que empecé a darme cuenta que ya hacía por lo menos una película, la anterior y esa presente, Cuentos, que veníamos trabajando en un mismo tema, que es la relación con los otros elementos de la naturaleza. Eh, bueno, después vendría Unión y de eso hablaremos después. Pero si les parece, pido que veamos el tráiler y después continuamos. Muy bien, tengo que organizarme acá. A A ver ver. si es posible. Sí, por supuesto. A ver, voy a cambiar en presentación y vamos a ver ahora el tráiler y espero que todo funcione. Cacai piaimi, ngimma pucuran meu. Ikusi papai, yein, normangin. Nyewelay, nyewelay. Kutran ngelonyenka. ¿Quieres que siga un poquito la charla, Claudia, si no te pones nerviosa? Perdón, Pablo, ¿decías algo? Sí, decía si quieres que siga hablando mientras me dices cuándo está, así no te pones nerviosa. Yo me pongo... No, no. Yo te quería... Eh, ¿Seguimos mirando el tráiler o querías que lo cortemos? perdón, no sabía que estábamos mirando el tráiler, no lo veía Yo yo. lo vi, sí, yo lo vi. ¿Los demás lo vieron? ¿Sí? Perdón, yo no lo veía. Sí. Estábamos viendo el tráiler. Vos no lo ves, Pablo, entonces... No, pero no importa, Pero los Seguimos demás sí. viendo. Buenísimo, eso diría yo y después te avisamos, Pablo, ¿sí? Estamos ahí está. más allá de la mitad, así que paciencia, es hermoso y no quiero interrumpir este tráiler. Así que volvemos a la película. Ay, perdón. Ah, acá. Yang ko, yang pinamituke, tumangin. الكتب في مي
Bueno, ahora sí, Pablo, llegamos al final. A ver si estoy interrumpiendo acá algo. No, ya no venía nada más. Así que voy a tratar de terminar esa presentación para que nos veamos mejor. Sí, ahí está. Y si después queremos volver a la PowerPoint, la puedo volver a activar. Gracias. Así que, Pablo, ahora toda la palabra es tuya. Bueno, yo no veía las imágenes, por lo que en próximas imágenes que seguramente pasaremos, me avisan, por favor. Eh, bueno, con respecto a, a esta obra, o al comienzo en todo caso, de Cuentos de la Tierra y la trilogía, quiero decir que yo siento que se reúnen tres factores, que son factores que me parece interesante ponerlos ponerlos a consideración y, y después hablar de ello. Eh, si tenemos, si tenemos inclusive preguntas sobre este particular, me interesarían un montón. Creo que, por un lado, yo siempre me dediqué al cine en, en- en mi profesión, digamos. Estudié cine, terminados los estudios secundarios. Eh, Apuntaba a ser probablemente un tipo de director. Uno tiene como un cierto paradigma, ¿no? Un cierto ejemplos que a uno le gustan. Eh, y a lo largo de mi profesión, por lo menos siento que que fui pasando por tres etapas. En la primera netamente quería convertirme en un director de ficción que podría estar encuadrado en buen cine de calidad, ¿no? En un cine para quizás un público grande. Tenía muchos o varios directores y directoras interesantes que fuimos viendo y nos fueron inculcando y mostrando los maestros, profesores de la carrera. Eh, un quiebre importante fue empezar a dedicarme al cine documental en un momento donde de gran crisis en el país, donde mi mi propio interés estaba en eh, bueno, tratar de cambiar las cosas y cuál era esa vía para cambiar cosas que no fuera solo el cine, bueno, sino también la militancia. Y en esta conjunción de cine y militancia es que decido comenzar a hacer documentales. Documentales que navegan bueno, en temas sociales duros, en temas sociales complejos, en temas sociales que muchas veces buscan ser silenciados y que no son para un público tan amplio como el que yo pensaba antes. Y pensaba también a la vez durante este camino, muchas veces, cómo y de qué forma yo volvería a la ficción, que me seguía interesando mucho, que me seguía apasionando, porque la ficción tiene una particularidad sobre el documental, y es que no, no está tan aferrada a lo que yo encuentro como materia prima en el ámbito de la realidad, sino que se pueden crear mundos. Y esto de crear mundos es algo que siempre me entusiasmó mucho. Acá llegamos a Cuentos de la Tierra, desde esta línea que es mi propio trabajo, en donde, de manera fortuita y por un concurso,
Digo, bueno, esto que pensaba hacer en documental con la materia que yo encuentre en el territorio, en los territorios mapuche, bueno, van a ser cuentos de nuestra creación, cuentos que creamos junto con Vivi Suárez, que fue directora, asistente y co-guionista de esta película. Entonces, en esta, yo creo que urdimbre de cuestiones, es que empezó a gestarse Cuentos de la Tierra, muy subido uno con otro, ¿no? Los temas reales con los temas de la creación. Y en paralelo, creo que desde la mirada del colibrí, yo empiezo un camino de neta indagación, búsqueda espiritual. Eh, ya en pandemia, por ejemplo, había comenzado a meditar, como para, bueno, conocerme más, conocer distinto. Y la naturaleza muy rápido apareció en las meditaciones. La naturaleza. La naturaleza como formando parte de mi propio universo, de mi propio ser. Y en esta relación con la naturaleza es lo que nuevamente y muy intrincadamente me lleva al mundo mapuche. Me sigue llevando al mundo. Yo creo que es al mundo de las cosmovisiones y de la cosmogonía de los pueblos originarios. Y entonces empieza un trabajo que para mí es el más interesante que me empieza a ocurrir y que por suerte me sigue ocurriendo y es el de poder a un tiempo trabajar el adentro mío con esto que se muestra, con esto que se hace materia concreta para poder mostrar. Entonces, en esta argamasa se me ocurre que hay una de los elementos más verdaderos, de las obras quizás más verdaderas, porque son las más soñadas, también literalmente, muchas veces soñadas. Creo que estas son las cosas desde el interior que funcionan como, como materia prima con más verdad, materia prima que tiene un trabajo más elaborado. En esto a la vez hay un trabajo de reflexión en esto, un punto importante que yo creo que quiero situarlo es en que aquel primer cine de ficción que yo empiezo a hacer era un cine bastante ligado a probablemente cierto cine europeo y el cine independiente o menos mainstream norteamericano. Pero también esto mm, son películas que encuadran en una forma clásica, que el cine del imperio o el cine de Hollywood, lo llamo de una u otra manera, nos ha inculcado, nos ha enseñado. Entonces, pienso que vemos y oímos en el cine. ¿Qué es lo que nos trataron y nos siguen tratando de inculcar? ¿Por qué las imágenes y los sonidos de este cine imperial o mainstream hollywoodense, a qué está al servicio de qué y por qué esto es lo que universalmente consumimos? Y la respuesta es que son imágenes y sonidos que responden claramente a un imaginario alineado con las necesidades de dominación económica. Estas son imágenes y sonidos que pretenden enmarcar nuestras subjetividades en un sistema mundo donde mm, también la cosmogonía está dentro. Entonces, frente a esto, ¿no es el cine una manera también de poder sublevarnos
a esta invasión cinematográfica, televisiva, audiovisual de nuestras subjetividades. Entonces, acá en la reflexión viene, sí, claro, se trata de poder trabajar en la elaboración de una mirada distinta, llamémosle una mirada otra, que, que sea capaz de sublevarse a este sistema imperial. Esto es algo que vemos mucho hoy en día, ¿no? Hay un consumo en redes eh, alevoso de imágenes, sobre todo de imágenes que, que consumimos. Antes estaba muy circunscrito al cine, después a la televisión. Entonces, en la búsqueda de estas líneas, en mi búsqueda de estas líneas que antes estuve contando, está el deseo de trabajar en el ámbito profesional, también en una sociedad, en otro mundo, en una sociedad otra. Nunca me sentí cómodo en, en el mundo real que habitamos. Siempre creí que hay que modificarlo. Y esta creación de mundos otros, donde esta trilogía se inserta, creo que de alguna manera, en principio me permiten a mí, probablemente aparte del equipo técnico, y con mucha fe, que sirvan, que aporten a lograr un mundo más vivible para el conjunto del mundo, de los elementos del mundo y también de la humanidad. Digo que esto es un trabajo de deconstrucción realmente importante porque en este sistema mundo en el que nací, vivo, y en este sistema académico que me formó, fui teniendo que también deconstruir gustos. Hablo de esto en algunos escritos. Eh, Todos los paradigmas de gusto, todos los paradigmas de aquellas cosas que a uno lo motivan y le permiten crear, se van de alguna forma con este trabajo interno trastocando. Lo digo por ejemplo, siempre lo cuento en términos de atracción. Por ejemplo, mujeres. Siempre mi ideal fue Marilyn Monroe, el ideal de la rubia platino, curvilínea. ¿Cómo quitar de la subjetividad de un individuo estas cosas que son marcadas a fuego en la primera adolescencia por estos productos audiovisuales? ¿Cómo marcar, cómo quitar estas estructuras que nos obligan a tener que esperar un clímax que viene cuando los personajes cambian de buenos a malos y se redimen? Bueno, cada cosa es un ideal a deconstruir, un ideal a cambiar. Este es el complejo caminito eh, donde digo, bueno, aquí hay que cambiar el trazo del pincel. Cuando llegamos a esta idea, el mundo mapuche fue un gran aliado. Yo digo que sentí que nos empezamos a parar sobre hombros de gigantes, porque aparece acá una manera de ver, una mirada, por un lado, súper a contramano de la occidental, por llamarlo rápidamente de este modo. Ya creo que también habría que modificar esta terminología, ¿no? Cuando tenemos ya en Oriente sistemas que pintan como terriblemente imperialistas. Entonces, esto de cambiar la paleta de colores, preguntarse por el lugar de los sujetos a ser retratados y por la forma de retratarlos, eh, y modificar
de raíz. Le digo, esto difícilmente debería ser casi de un tajo la concepción antropocéntrica en el cine. Eh, Descolonizar esta, la mirada sobre esto. Eh, Siempre cito que en el Génesis Dios le dice a Adán y Eva, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y creo que este Occidente, lo que todavía sigo llamando Occidente, ha guardado obediencia. Entonces aparece ahí en el mundo mapuche el As Mapú, eh, donde probablemente en estos territorios hace 8.000 años fueron pensando una distinta manera de ver, de aprender y de relacionarnos. Eh, el Asmapú es una muy sofisticada cosmogonía y a la vez muy sencilla que busca la armonía y el equilibrio en todas las dimensiones de la vida. Eh, Creo que el conquistador español tendría aquí como un minucioso trabajo de exterminio y silenciamiento, porque era hacer frente a esto que seguramente muchos entendieron muy bien y era necesario ocultar. No comulgo con esta idea de que se encontraron con un mundo que de una, de una manera muy rápida le cortaron la cabeza. Hubo gente decidiendo que este silenciamiento y exterminio iba a ocurrir. El ASMAPU, bueno, fija un cuerpo de leyes, costumbres, normas, que la persona, el Che, está llamado a respetar, busca mantener el equilibrio entre todos los elementos de la Tierra, sin el cual no existe, y es probablemente imposible, una vida individual ni social. Estos preceptos buscan ordenar un modo de ser y actuar para con uno mismo y para con los demás. También en la interrelación con las otras vidas, la vida mineral y la vida vegetal. Nuestra vida animal está absolutamente en connivencia, en interrelación, en interdependencia. Eh, bueno, Cuentos de la Tierra y Puñán se basan en esta cosmovisión como argamasa dramática. Eh, Hay una cosa que es interesante en este imperio cinematográfico sobre nuestras subjetividades, y es que siempre vino teniendo la imagen supremacía sobre el sonido. Eh, Hoy en la supremacía de las redes sociales llega esto a niveles espeluznantes de consumo de, de imágenes. En el escroleo hay algunos sonidos, pero hay sobre todo imágenes que son terriblemente invasivas y que muy rápidamente llenan yo creo que nuestra conciencia y nuestra inconsciencia. A la hora de abordar el mundo mapuche, eh, fue muy importante buscar aquello que para este pueblo es muy importante, por ejemplo, sus rituales, las experiencias oníricas, aquellas relacionadas con otras vidas y elementos de la naturaleza. En la antigüedad, los instrumentos eran partícipes importantes, esenciales de las ceremonias, y en estos espacios sagrados los sonidos tenían un lugar de importancia, eh, que seguramente en la recreación de la memoria de esto, el sonido empieza a adquirir una, una relevancia fundamental, dado que que
recrean nuestros sentidos y al recrear nuestros sentidos pueden facilitar la memoria de lo ocurrido y la memoria de lo antiguo. Eh, Pienso en los sonidos repetitivos, letánicos del cultrún, que en casi todas las culturas está enmarcado en un espacio circular, un espacio que tiene que ver con lo comunitario, que tiene que ver con la escucha del sonido del corazón, en los rituales chamánicos tiene que ver esto con poder transportarse a otros espacios-tiempo. Por lo tanto, fuimos diciendo, bueno, desde esta concepción, en una obra audiovisual, tenemos mucho que tener en cuenta este latir para el emerger del elemento sacro en el cine. Entonces, en esta materialidad, cuando aparece el sonido de un cultrún de verdad. Cuando digo de verdad, quiero decir que en el cine se ha usado históricamente desde la creación del cine. Bibliotecas, se usan bibliotecas y se utilizan doblajes probablemente con otros elementos a mano, se recrean ruidos, se recrean sonidos naturales. Empezamos a creer que la utilización de elementos materiales que sean fidedignos, que respondan a la realidad, por ejemplo, un cultrún tocado por quien sepa hacerlo, por quien esté de alguna manera llamado por este pueblo a lograr con este instrumento una verdad en el mundo real, esta verdad probablemente sea transmisible a través de las herramientas y de las frecuencias que permite la captación cinematográfica. Si esto es transmisible, también puede ser oído del mismo modo por el espectador de esta obra. Entonces, una, una misma, si este criterio funciona, creo que es solamente asible, al menos al día de la fecha, por por nuestra propia subjetividad. No hay probablemente ciencia que pueda hoy probar esto. Pero ya la ciencia la venimos abandonando para este trabajo hace ya algún tiempo. Quiero decir, cómo comprobar que esta materialidad verdadera, esencial, real, pueda vibrar a ojos del espectador, en los sentidos del espectador, de una manera distinta, de una manera más verdadera. En esto, por ejemplo, puedo decir que tanto imagen como sonido es, de algún modo, trabajan del mismo modo. Por ejemplo, hay uno de los cuentos para quienes hayan visto la película y para quienes no la hayan visto, tengo posibilidades de compartirla, quiero decir. Eh, en la ruquita de donde vive, que conté la anécdota del crítico, que vive Aurora Manquián, el personaje interpretado por Lisa Calvin, ahí verán una mesa muy gruesa de madera, de una buena madera. Esa mesa refleja una verdad eh, que empieza a volverse esta verdad muy robusta en esa casa, que es la importancia que tiene esta casa en la historia de Aurora Manquián. Los materiales nobles, los sonidos nobles, son transmisibles para poder contar que que es la sinopsis de este cuento, ¿no? Que esta es una viejita que vive en ese territorio, que quiere ser quitada de allí, que creen que se encuentra muy vieja, que no puede permanecer sola en ese lugar y que la quieren quitar. Entonces, ¿cómo
fue la pregunta, lograr que ese lugar, que ese espacio de ella, que es la casa y todo su entorno, se sienta como lugar de, esencial para ella. Pueda sentir el espectador el peso de vivir en ese lugar, el peso específico, quiero decir, ¿no? Habíamos pensado junto a Anaí Mariluán, que fue la compositora musical de Cuentos de la Tierra, y lo será de Puñán, en la importancia de la voz humana, la pureza de su canto a capela de Anaí, acompañado del golpe del cultrún, parece, parecen sonidos diegéticos, parecen sonidos que emanan de del propio espacio cinematográfico. En un primer momento pensamos, pensamos en una música de película, entre comillas, una música que tuviera una orquestación, que aportara una carga emotiva que normalmente la música tiene en el cine para agregar emoción. eh, y nos fuimos dando cuenta lentamente, hay algunas anécdotas muy interesantes de esto, que el despojar, en la estética, la estética despojada, que empezaba a ser la estética de la imagen también, allí tenía que trabajar el sonido, participando de, este, de esta estética ascética que tenía la imagen. Entonces, quiero contar esto, que un día ocurrió algo azaroso, eh, y que en esta película la magia y el azar empezó a tener un peso muy importante. Encontramos un, un programa de YouTube que Anaí nos había mandado de Bariloche, unos temas que servían para determinada escena que ahora vamos a ver, eh, que era un tema con una potencia, la verdad que a mí me encantaba y creo que funcionaba. Pero un día apareció este programa que permite cargar el tema y empezar a quitar instrumentos. Te dice qué instrumentos participan y podés quitar uno, quitar otro. Entonces empezamos a escuchar así el sintetizador que creaba una línea de tiempo y creo que tenía una guitarra, Anaí me dirá. Y en un determinado momento quedó su voz. Cuando quedó su voz, volvimos con Vivi a ver la escena y se nos erizó la piel. Y ahí la llamamos a Anaí y le dijimos, es la voz. Y ya había mucho trabajo hecho con instrumentación que hubo que utilizar, eh, utilizarlo. Y entonces ahí empezamos a hacer una cosa muy interesante que fuimos un día a un estudio de grabación. Era el estudio de grabación que permitía esta producción, que era una producción existente, pero pequeña, y nos sentimos muy incómodos. No recuerdo exactamente qué pasó en este estudio, pero no servía. Entonces nos cambiamos muy rápido a una casa familiar donde abrí esta computadora, eh, frente a la que estoy hablando, y ahí vio Anaí la película. Anaí miraba la película mientras empezó a cantar, musicalizando en vivo, grabamos allí su voz y llevó algunos instrumentos y mirando la película empezó a ponerle sonoridad a las escenas que veía. Y acá, después esto me llevó a reflexionar sobre el trabajo artesanal, que en cine muchas veces se olvida, quizás por la rapidez y por los presupuestos. Porque en definitiva a veces, o en este caso, lo artesanal fue más económico que otras cosas, que pagar estudios y que traer a Anaí a Buenos Aires. Pero
esto tuvo un- unas ventajas en emoción y en calidad y en verdad que fueron impresionantes. Entonces, eh, voy a pedir, si es posible, que veamos un fragmento de Cuentos de la Tierra, lo llamamos el primer fragmento. No sé si yo lo voy a ver. Me avisan, por favor, Claudia, cuando termine. Eh, Pablo, ¿pero vos tenés entonces ahora la película con vos o cómo vamos a hacer? Para Porque que yo la vea. Está en el estaba en la PowerPoint en PowerPoint. el segundo, en el otro slide. Ah, ok, entonces voy otra Creo vez que es el a... slide 3. Ok, muy bien. Yo había pensado que eran solamente fotografías las otras slides. A ver, así que vamos. No, Vamos. es el que viene. Creo que se llama primer fragmento. A ver, perdón, tengo que volver. Fragmento uno, sí. El slide 3, Claudia. Sí, a ver, no puedo. Sí, el 3. Sí, pero no lo puedo. A ver, Ahí bueno, está. era este de tres, ¿sí? Bueno, Sí. así que. ¿Escuchan? ¿Ven? ¿Escuchan? Kutufimi Sí. manke. Felecha. Ay, perdón. Ay, perdón. Kutufimi manke. Felecha. Taminyu kenine yen. Kutufimi kai. Mai. Champi. Kunya tunya bueno. Fianunya chica kutufimi tami kukuyem. Bueno, Pablo, ya Muchas terminamos. gracias, muchas gracias. Bueno, esto como ejemplo de la utilización de su voz, ¿no? De la voz humana y de unos golpeteos de tambor que claro, que aportan emoción y que aportan, pero siempre lo sentí como parte constitutiva de la película. Eh, hay otro, hay otro pequeño, muy pequeño fragmento eh, que quisiera, no me acuerdo si es el 2 o podemos pasar al 3. A ver, voy a ver. Bueno, Eh, Espera, que no me acuerdo cuál es. Eh, Estaba también en esta sesión Anaí trabajando sobre al mirar la película
Y aquí hay un fragmento de otro de los cuentos, que es uno de los que mencioné, con Luisa Calcumil. Va a pedir al cementerio donde eh, está su padre muerto, va a pedir el Nehuen necesario para poder tener la fuerza de resistir allí en su tierra. Y, y, este, y en este momento, después que Luisa habla, Anaí se le ocurre en su canto repetir el texto que acaba de escuchar de Luisa. Entonces, sobre esto quiero decir algo. Que claro, estas son las cosas interesantes de no solo, creo, no solo ver las películas, sino obras, de reflexionar sobre ellas. Este es un pueblo que a lo largo de toda su historia encontró en la oralidad las formas de transmitir su manera de entender el mundo, de pasarlo de generación en generación. Entonces, creo que aquí está la, la verdadera fuerza en este sentido, la verdadera fuerza de repetir en el canto el texto del, del personaje. Entonces, en este eco de voces, ¿qué es eso? Una voz superpuesta a la otra voz, pero aportándole el sentido del canto, encontramos, encontramos una manera nueva de impregnar la fuerza de este pedido de ella. Esto es el tercer fragmento, Claudia, por favor. Sí. A ver, acá. Debe ser el cuarto slide entonces, ¿no? Creo Ujú, que sí. ahí está. El otro, Claudia, el 4. Este, ah, No, No, es el 2. el próximo, El slide acá es está, acá está. este. ese. Ajá. Sí. Ay, perdón, perdón, lo quería agrandar y no, perdón. Ay, bueno, lo dejo así, no lo agrando. Entonces. Punya galing piuke chachai. Elu ni mi kumaniwan. Petum. Bangalay. Fach mapumeu. Chachai. Como muchas veces nos tenemos que guiar por la intuición, ¿no es cierto? Creo que en este trabajo, Anaí querida, esto que tenemos que volver a repetirlo más sistematizadamente, tenemos que autoplagiarnos, porque esta es una idea buenísima. Y me parece que el eco sobre la voz es muy fuerte. Eh, Otro elemento importante en esta trilogía es el protagonismo no humano. Yo pienso que el cine de animación, generalmente, el que conocemos, eh, que normalmente viene de Hollywood, ¿no? Hay muy poco cine de animación de calidad. Pero el cine de animación de allí, que generalmente está dedicado al público infantil,
permite el protagonismo de otras vidas, vida animal no humana o vegetal, pero siempre busca humanizarlos, digamos, son personajes que viven historias de nuestra especie humana, están animados por nuestras emociones, hablan a través de las voces de grandes estrellas de Hollywood que cobran millones. Considerar un protagonismo de un sujeto no humano en una película de ficción es una propuesta que me interesa muchísimo, que creo que es disruptiva y necesaria. En esto, el cine creo que puede colaborar al dicho Phil Morgan, que es el considerar y amar a todas las vidas sin excepción. Eh, puede protagonizar una película, podría protagonizar una película, una montaña, un río, estando ausente todo personaje humano. Yo creo que sí, en la medida que los espectadores pudieran empezar a concebir un star system de elementos naturales, una importante montaña, pero quizás no importante por su altura, por su dimensión, sino por la historia que tiene para contarnos, por sus rasgos particulares, por cosas que allí hayan ocurrido. Uno de los cuentos de la Tierra, una de las historias, se llama Perimontum. Perimontum en Mapuzungún es una revelación que tiene una persona. En el caso de Cuentos de la Tierra es un músico que llega de tener una instrucción académica occidental, que llega a Bariloche a tocar Vivaldi, cuando en la habitación de su hotel, pobre tipo, tiene este Perimontum, que son las montañas frente al Nahuel Huapi, que le hablan con voz de instrumentos ancestrales y comienzan a querer llevarlo a su territorio. Lo empiezan a llamar, le empiezan a recordar quién es, cuáles son sus raíces. Y esa noche este personaje tiene un, un sueño donde comienza a sentirse agua, comienza a sentirse parte del lago, vivía en este hotel frente al lago, vuela de fiebre y la imagen se lo ve parte del territorio del lago y empieza a respirar agitadamente, igual que respiran las piedras bajo el lago, y sus huesos crujan, como crujen los árboles movidos, las ramas de los árboles movidos por el viento. Y entonces, en este complementarse, en este ser uno con la naturaleza, es que el personaje empieza a escuchar, empieza a tener que escuchar a la fuerza quién es, cuál es su identidad. El sonido del agua se lo combinaría con sonidos ancestrales de instrumentos antiguos, como palos de agua, cascahuillas, el sonido de la montaña con sonidos reales de viento y también cultrún. Eh, Estos sonidos naturales, que están basados en instrumentos que por participar antiguamente de espacios rituales representan el sonido de elementos naturales. Entonces hay acá un entretejido, una urdimbre que provocan en la escena, probablemente, digo, el poder sentir de qué manera somos parte de este espacio natural. Yo quisiera, creo que, no sé, pero me parece que estamos ya pasados del tiempo, me dirán. em, Quiero decir que una de las cuestiones es poder seguir indagando, poder seguir buscando, poder seguir plasmando, realizando cada vez más profundamente en esta nueva película. Es- mm, eh,
estas ideas, estos elementos. Y todo tiene un eje, todo tiene una idea rectora que es pensar si los muy antiguos mapuche o integrantes de pueblos originarios hubieran tenido al cine como a disponibilidad artística, ¿cómo hubieran trabajado? ¿Cómo hubiera sido su escritura cinematográfica? Eran conscientes de la belleza natural de sus territorios, del suelo pródigo, de ser ellos hijos y ancestros, uno con el territorio, y de la necesidad de velar por el equilibrio a lo largo del tiempo, eh, de poder dejar esta herencia eh, pristina como la recibieron. Si hubieran tenido al cine como herramienta, ¿cómo encuadrarían? ¿Cuál hubiera sido su búsqueda narrativa? ¿Cuál hubiera sido su tiempo? ¿Cuál hubiera sido su diseño sonoro? ¿Qué cosas privilegiarían? Este eh, inexistente antiguo cine mapuche como disparador imaginario empezó a tener mucha incidencia en nuestra manera de pensar, de concebir, de poder de alguna forma testear. Pasó una cosa muy interesante en Puñán. Yo estaba, la verdad es que bajé a meditar al lado del lago, esta vez en Villa Pegüeña, y una vez más me empecé a sentir parte del agua. No sé qué pasa ahí, tengo algunas conjeturas. Y cuando abrí los ojos me vinieron como dos ideas muy fuertes. Una fue que el equipo me estaba esperando para filmar un cuento con ligaduras, muy ligado con lo tradicional. Había actores, había producción, había autos esperando. Y yo estaba allí perdiendo el tiempo, ¿no? Y dije, no, yo me tengo que, digamos, esta propia lucha y de construcción de uno mismo, vuelvo a esto. Yo estaba ahí sintiendo que estaba haciendo algo más importante que estar corriendo a esa filmación. Cuando abro los ojos veo un reflejo, veo el reflejo muy nítido de las montañas frente al lago, en el lago. Era exacto. Nunca lo había visto con tanta claridad, que se veía exactamente igual y del mismo modo el reflejo que el paisaje real. Y entonces dije, wow. Y de buenas a primeras apareció una leve, una leve brisna sobre que movió las aguas del lago, hizo que el reflejo no desapareciese por completo, pero casi. Y eso pasó y volvió a aparecer el mismo reflejo con el que empezó. Creo que pueden haber aparecido 5 minutos este proceso. Este proceso de 5 minutos es el tiempo que calculamos que va a tener cada cuento, van a ser unos 15 cuentos Puñal, entre 4, 5, 7 minutos cada uno. Entonces, bueno, salí de este estado y volví a la filmación, le dije al director de fotografía y al sonidista esto que había pasado y le dije que esto iba a ser el cuento que íbamos a filmar al día siguiente. En el interín le mandé a Beatriz Pichimalén unas imágenes las fotos de eso, y ella me dijo, claro, lo que pasa es que en el lago se refleja la memoria de la tierra. Bueno, este fue el disparador la pregunta es, ¿qué refleja el lago cuando las aguas mueven el agua? Cuando el viento mueve las aguas. ¿Qué es lo que se refleja? ¿Por qué? Son múltiples cosas. Allí empecé a stalkear la próxima película. Eh, bueno, no, estoy un poco perdido, no sé si quería terminar con algo particular. A ver, déjenme mirar un cachito. Ayuda de memoria es... eh, claro, bueno.
teníamos el fragmento este que quería mostrar sobre el músico. No sé, Claudia, me dices cómo estamos de tiempo o si abrimos hago un cierre y abrimos al debate, me dicen que cómo estamos. Y la verdad, Pablo, es que sería hermosísimo ahora seguir viendo escenas de la película, pero quizás para aprovechar el tiempo y para entrar en diálogo, para dejar espacio para preguntas, sería mejor hacer así, vos das el cierre y, digamos, la gente que quisiera tener acceso a la película, quizás, Pablo, nos autorizaras a que se la diéramos, ¿sí? Sí, esto quiero decirlo acá en público, que claro que vamos a pasar un link, que lo que siempre pedimos es que es, es un link que no sea pasado a otros, a otra gente, para que la película no esté online pirateada. Y cierro, Claudia, con esta idea que es que me entusiasma mucho en un momento donde el riesgo ecológico y el riesgo de guerra hace peligrar sobre todo a nuestra especie eh, muchísimo. Y esto lo sabemos todos y todas y todes. Estamos en un momento de un riesgo enorme y que no hay una conciencia global muy clara, sí individual, muchas individualidades, pero no siento que estemos todavía actuando frente al peligro que estamos. Poder estar haciendo un pequeño aporte desde lo audiovisual sobre cuál sería, dice Ayrton Krenak, un gran poeta brasileño, que el futuro es ancestral. Y yo honestamente creo que hay por ahí una posible solución si es que aún estamos a tiempo. Muchas gracias y abrimos a la charla. Muchísimas gracias a vos, querido Pablo, por esta, digamos, esta charla y estas posibilidades ahora también de entender mucho más tu trabajo y tu, digamos, acercamiento a lo visual y los sonidos realmente de un mundo que es tan difícil de transmitir quizás, pero que vos estás ahí en tus obras y sobre todo Cuentos de la Tierra transmitiendo también en colaboración con otros artistas y fundamentalmente también con la ayuda de Anaí Mariluán, con la cual estás trabajando, con la cual estuviste trabajando todo el tema de la sonoridad, como dijiste. Y nos diste estos hermosos ejemplos de superposiciones, de imágenes, de habla y de la voz de Anaí, de los instrumentos de la música de Anaí. Así que creo que tenemos mucho para hablar y para aprovechar y para preguntarte a vos y también para preguntarle a Anaí. Así que les invitamos a los presentes a que aprovechen el momento, por favor. Yo quiero agradecer la presencia de Pablo. Nos parecía interesante junto a Claudia de incluir su testimonio, ¿no? Su vivencia desde una lectura audiovisual que es la que históricamente ha competido, ¿no? Con todo lo que hoy denominamos estudios sonoros. La presencia y de, digamos, un marco tan importante como es el cine, a veces ha supeditado el ámbito sonoro y pensaba yo que la forma en la que construye Pablo, que a raíz de sus palabras notamos una gran sensibilidad, podía aportar a esto que es restituir, ¿no? El sonido a los territorios. Así que muchas gracias, Pablo, por acompañarnos, por el trabajo que te tomaste también. Y entonces, como decía Claudia, estamos dispuestos a conversar, ¿no?
Hola Alguien Pablo, escribió. Hola, hola, hola Cristina, ¿cómo estás? empiezo para romper un poco el hielo. Yo te quería preguntar porque, bueno, nos contaste que o sea, la idea primero era un poco, ¿no? Romper también con el cine hollywoodense, el cine mainstream. Y te quería preguntar el nivel del sonido. em, ¿Cómo lo pensaron? O sea, pensando en los sonidos de la naturaleza, ¿no? Que nos dijiste. O sea, vimos varias escenas donde los sonidos de la naturaleza, como el agua, por ejemplo, estaban ahí, ¿no? Muy presentes y de alguna forma me parece que también rompen un poco con esa centralidad de la imagen que estamos acostumbrados, ¿no? Del cine clásico, mainstream. Y como te quería preguntar, em, si lo habían pensado de alguna forma, ponerle más importancia también a esos sonidos del agua, bueno, de los animales también, y eso. Eh, Yo podría agregar una pequeña pregunta en dirección a eso, era cómo trabajar el guión precisamente introduciendo, cómo introduces el tema de los sonidos en el guión. Y bueno, no sé si en el caso de cuando, en el caso de Anaí, si coordinabas con ella de alguna manera en el guión de introducir determinada su voz o determinados sonidos. ¿Cómo trabajaste el guión? bueno, sí, hubo y sigue habiendo una búsqueda de una captación como fidedigna para poder, para poder realzar de alguna manera el sonido de aquel elemento que cuenta dramáticamente. Los otros días, por ejemplo, en una charla con Anaí, bueno, tengo un cuento que para la película nueva, que es el amor entre una montaña, es el amor más viejo de la historia, es el amor entre una montaña y un río. ¿Y cómo habla la montaña? Es la pregunta. Bueno, la montaña, porque hay anécdotas ah, que dicen que un gran lonco, que fue Calfucura, es Piedra Azul el nombre Calfucura, se valía de su piedra azul que tenía para, para las batallas que tenía que dar en la época de la conquista del blanco de esos territorios. Y bueno, ¿cómo hablaba Calfucura con la montaña? ¿Cómo la montaña lo ayudaba en su gesta? Entonces, hay un poco de indagación en esto. ¿Cuál es el habla de la montaña? O del ñen de la montaña, del ñen del río. En principio, los sonidos que escuchan nuestros oídos humanos son sonidos que tratamos que jueguen dramáticamente y si hay un acople va a ser con aquellos instrumentos que aportan en el sentido del respeto por ese sonido. Pero además, una búsqueda que creo que acá puede haber algo del orden lúdico, que, que es esta invención. Anaí me dijo, bueno, pero Calfucura también se guiaba dicen que los pumas lo guiaban, ¿no? Este, no es solo la montaña, sino aquellos animales que van. Bueno, yo recuerdo que, por ejemplo, en Cuentos de la Tierra hay un ñen, está el ñen Co, que es el ñen del agua, el ñen del río, eh, representado por un caballo blanco, porque así nos dijeron que era en ese lugar, que es Río Manso, zona de Río Negro. Bueno, cuando la película la mostramos en Chile, un Ñempín, que es una autoridad mapuche, conocedor de muchas cosas, muy respetado este hombre, me dijo,
se acercó después de la proyección y me dijo, "No, la película me gustó mucho". Quiero decir que es una película que la, la aceptación, el disfrute del pueblo mapuche, de referentes del pueblo mapuche, fue increíble, de verdad. Para mí, una de las grandes satisfacciones. Y, y en fin me dijo, lo único que tengo que decirte es que de ninguna manera un caballo blanco es Ñengo. Bueno, eh, según los sectores, según las zonas, algunas de estas cosas cambian. Lo que yo creo que es importante es que responda a cierta, que las subjetividades de los espectadores la puedan concebir como verdadera, porque también dentro mismo del pueblo mapuche hay distintas verdades posibles. Entonces, bueno, en toda esta, no sé si Cristina cuán bien te respondí, pero creo que es una, sí, hay muchas de estas cosas que juegan en el guión cuando vienen así concebidas desde el guión. Y hay muchas otras que las estamos hoy, y también la hemos hecho antes, concibiendo en la interacción con el territorio y la gente que lo habita y los elementos que lo habitan. Es decir, que hay mucha... Esto va a ser un cuento, lo que conté del reflejo y el agua. Y la verdad es el cuento más lindo que creo que hay hasta ahora, el del reflejo y el agua, porque surgió ahí, y porque después volvía a surgir. Yo no sé si porque lo veíamos o se nos presentaba, la verdad es que ya no sé, pero un día contándole esto al director de fotografía me dice, mirá lo que está pasando con los pehúenes en ese río, en otro lugar. Y este mismo fenómeno del reflejo empezó a pasar, estaba pasando ahí con los pehúenes y lo filmamos. Entonces, claro, uno empieza a ver, cuando está compenetrado, esto no es algo nuevo que voy a decir, uno empieza a ver distinto, seguramente más profundo, seguramente esto de la mirada en el cine, digamos que 1000 directores distintos hacen 1000 películas distintas sobre el mismo guión. Bueno, lo mismo, 1000 personas que estén mirando determinado paisaje van a ver otra cosa. Uno se va a quedar colgado en un pájaro, otro en una hoja que se mueve, otro en una idea que conlleva. Bueno, entonces en los guiones muchas veces, al menos yo estoy poniendo esto abierto. La idea es tal. Vamos a ver qué ocurre en la realidad. Ahí sí tienen estas películas algo de documental. Es súper ficcional a la vez. ¿Se entiende? Pues el documental lo asociamos a las personas, a lo humano. Y hay acá algo del orden de lo documental con los otros elementos también. A ver qué ocurre ese día, cómo nos recibe el lago. Eso fue. Acá pone, buenas tardes, disculpen, hoy no tengo cámara ni micrófono, muy conmovido en este rato que nos ha, pero no sé más qué dice en el chat. Dice, muy conmovido en ese rato que nos ha compartido viendo los fragmentos, maravilloso, el blanco y negro junto a las músicas. ¿Podés hacer un comentario sobre la elección del uso del blanco y negro? Muchísimas gracias, Pablo, Anaí y Claudia. Ujú. Sí, el blanco y negro responde a la idea de corrernos de los paisajes de postal, porque todos estos lugares que estamos filmando son de una hermosura tal, reconocidos por humanes de todo el mundo, de una belleza natural despampanante, opulenta, increíble, que cuesta mucho salirse de la foto de postal, ¿no? La foto de decir esto es. Entonces el blanco y negro rompe un poco con esta, ella rompe muy rápido con esto,
pero por otro lado permite la urdimbre em, del color, de la colorimetría y de las texturas entre las distintas vidas. Por ejemplo, hemos cuidado mucho, tratamos de cuidar mucho la ropa, el vestuario, para que las texturas de la ropa sean eh, similares a arbustos, árboles, plantas, el agua y la piel, las manos de una anciana y y la textura del tronco del árbol, y poder todo esto ejemplificar, poder todo esto transmitir que es una misma cosa. Por todo esto el blanco y negro solo facilita. Bueno, leo otro comentario de Lucy Taylor. Hola, desde Gales nos estaba hablando. Muchísimas gracias por la charla y fragmentos de la película. Me gustó muchísimo. Realmente muy inspiracional. Bueno, y se tenía que despedir, tenía que ya quitar la sesión, pero saluda y agradece muchísimo. Entonces la saludamos a Lucy. Sí, la saludamos. Y también Verónica Cohen dijo, buenas tardes, me uno como oyente, muchísimas gracias y abrazo. Esos son los comentarios en el chat, pero Bueno, quizás otra persona de los presentes quería hacer un comentario o una pregunta. a mí me gustaría, con respecto a la pregunta anterior de Cristina, de Raúl, saber qué fue ahí pensando en este tiempo en aquel trabajo, digamos, no compartimos mucho reflexiones sobre su trabajo y sobre los resultados y sobre cómo seguiremos. Me gustaría, si tenés ganas, Anaí. Estás Eh, muteada e invisibilizada. ¿Eh? Ahora sí. bueno, a medida que fue naciendo Cuentos de la Tierra, yo fui vegetando en la absoluta soledad. Anaí, Eh, ¿podrías? Sí, el micrófono es. Ujú. a medida que fuimos intercambiando ideas para el largometraje Cuentos de la Tierra, yo fui creando en soledad. Y digamos la devolución era a través de WhatsApp, ¿no? A través del teléfono. Y eso, digamos, fue muy fabuloso porque aún sin compartir espacio físico, teníamos eh, un profundo amor por el territorio mapuche, ¿no? Claro, dada mi pertenencia, pero Pablo vive en Buenos Aires, ¿no? Lo que me permitió conocer de la sensibilidad con la que mostraba nuestro universo. Y después algo que es muy real, ¿no? Que es que el espacio sonoro es lo que a mí lo que yo veo del mundo, ¿no? Como decía Pablo, vivimos en entornos paradisíacos, nosotros sentimos que vivimos en el paraíso, y ese paraíso muchas veces se normaliza, ¿no? Para nosotros esta belleza es lo que corresponde. Entonces, buscar desde el plano sonoro permite sumergirse en otra dimensión, ¿no? O en otra capa. Podemos hablar desde otra capa de diálogo de lenguaje. Otra capa de lenguaje es el sonido, ¿no? Y bueno, así que no solamente pusimos en Cuentos de la Tierra lo que tiene que ver con la música, sino que también pusimos sonoridades del territorio, ¿no? Que estoy mandando a Pablo. Y en el futuro, digamos, yo pienso acompañarlo desde ese mismo lugar, ¿no? Desde el lugar en donde los sonidos son los que hablan. Y en esta ida y vuelta que, que voy rememorando, ¿no? Yo siento que
el sonido en cine siempre tuvo como un lugar secundario. Lugar secundario tontamente, muy tontamente, porque es, tiene un potencial de evocación tan inmenso, pero en el cine mainstream siempre se lo acota a músicas que creen emoción y reproducción de, de los actuales, de los personajes, de los ruidos de los autos y las motocicletas y las explosiones, digamos. Y nosotros estamos trabajando desde una concepción del sonido y de la imagen en busca de sensibilidad, de sensibilizarnos. Y así es más en la realidad nuestra como seres humanos, ¿no? Que los sonidos y las imágenes y el tacto, que no existe todavía en el audiovisual, y los olores, más o menos pocos existen, nos evocan eh, emociones y memorias. Entonces ahí está el punto realmente interesante de esta de estos desafíos que tienen algo de invento y por lo tanto se vuelven como atractivos. Y solo para agregar un comentario, para juntar la pregunta anterior sobre lo blanco y negro, ¿no? Y eso de lo sensible y el sonido, me parece que además de o sea, del blanco y negro que vemos en la pantalla, también como reduce algo de la mirada, ¿no? O sea, em, reduce la imagen, lo visual de alguna forma, le quita el color y eso también suma a dar espacio al sonido, ¿no? A lo sonoro, me parece, que está bien interesante también. Puede ser que sea cierto, ¿sí? Absolutamente. Una sola persona, recuerdo que criticó el no uso algo así como es tan hermoso. Son paisajes tan hermosos en color, que qué lástima no haberlos usado en color. Pero bueno, también pienso que hay 800.000 expresiones de estos paisajes en color, porque yo iba a decidir hacerlo igual, digamos, también, ¿no? Esta es un aporte, es nada más que eso. Entonces, bueno, eh, sí, también realza, claro, que es verdad, no lo había pensado desde ese punto de vista, pero en en este proyecto nuevo que busca ser todavía un poco más radical. Eh, en algún momento se me cruzó pensar, y bueno, ¿qué pasa casi si hay imágenes casi fotográficas y que lo que juega es el sonido? Digamos, nosotros tenemos en Argentina a Lucrecia Martel, por ejemplo, que trabaja el sonido de un modo muy interesante. A mí me interesa mucho más su sonido que su imagen, la verdad. Y, y lo trabaja de un modo muy evocativo, de un modo muy... Porque ¿vieron cuando tenemos recuerdos que vienen con sonidos? Así lo trabaja. Digamos, no en el cine. Cuando tenemos como personas recuerdos que vienen con sonidos, vienen mezclando momentos, vienen sobre eh, ¿cómo diría? Eh, Mezclados, vienen de manera evocativa, digamos, en el recuerdo no existe nada documental que se presente. Está más cercano al sueño, quizás, a lo onírico, ¿no?
Por ejemplo, en La Mujer sin Cabeza, voy a hablar de una colega, La Mujer sin Cabeza es excelente como lo que se le presenta al espectador sea, es el mundo que ella tiene dentro de su cabeza, mientras lo que estamos viendo es a ella, lo que estamos escuchando es su mundo interior. Me parece que esas son las cosas muy interesantes que el sonido puede aportar, aquellas cosas que producen una, una impresión, una evocación de algo que va más allá de lo que estamos mirando en este momento. Ya Eh, nos estamos quedando sin tiempo, pero preciosa esa recomendación, Pablo. Seguimos estas eh, conferencias que están puestas, ¿no?, sobre los sonoros. Y, y quería decir algo más, el blanco y negro ahí sí lo tengo para aportar porque esa es una decisión exclusiva de Pablo y Vivi en su momento. Y bueno, queremos invitar, digamos, a las próximas conferencias que tendrán lugar en este mismo día y en esta ciudad, si querés agregar algo más. no, de acá decía Alejandra, que bueno, agradece, papá. Claro, dice, romper el cine mainstream implica también cambiar la mentalidad hegemónica universal, la búsqueda de la paz, de entendernos entre culturas. Claro, yo quiero decir que esto, que el amor al otro implica conocer mucho y saber cuánto tiene para aportarnos. El saber, el conocimiento y la cultura de los pueblos originarios son el futuro si existiese el futuro. El blanco y negro muestra más el alma, los colores, dice Alejandra, la belleza del paisaje. Bueno, yo agradecer un montón el interés en nuestro trabajo y, y siempre, siempre juntos, siempre aquí. Muchísimas gracias, Anaí, Claudia, todos allí, todes. Beso enorme, un abrazo enorme. Gracias, por supuesto, Van, a vos, Pablo, a Anaí, por supuesto, también fue hermoso escucharte, hermoso, por supuesto, ver tus películas y ya estamos ansiosas por Punien, así que espero poder una próxima vez escucharte sobre Punien después de haber visto la película. Y muchas gracias por tu presencia y tus explicaciones, tus comentarios. Gracias a todos que estuvieron presentes y como dice Anaí, les invitamos por supuesto a que sigan escuchando también las charlas que vienen, la semana que viene también y todas las otras semanas. Y bueno, otra vez, miles de gracias, Pablo, por bueno, Gracias. tu gran amabilidad y tu presencia y por tu producción, por supuesto, hermosa. Así que hasta la próxima Hasta la próxima. Gracias. y